la ley de corrientes de Kirchhoff, que nos dice que la sumatoria de todas las corrientes que entran a un nodo deben de ser igual a 0. Poco a poco vamos a ir implementando esto. Voy a empezar por un circuito mixto simple con solamente 3 resistencias. Aquí lo tenemos. No voy a resolver el circuito, simplemente vamos a establecer algunas consideraciones que en general se deben de tomar en cuenta. Aquí, por ejemplo, tenemos el voltaje o la fuente de alimentación, positivo, negativo. Una de las primeras consideraciones que tenemos que buscar o que contemplar es el nodo. ¿Cuántos nodos hay en un circuito? En lo particular voy a pensar solamente en este nodo. El nodo, como ya se había dicho anteriormente, es el lugar en donde se conectan más de dos elementos. No dos elementos, más de dos elementos. Si se dan cuenta, aquí llega R1, R2 y R3. Pensando en ese nodo, sale una corriente que le podemos llamar corriente total. Y llegando a este nodo, la corriente total se distribuye en dos partes. Una que se va a llamar corriente 2 y otra que pasa por acá y se va a llamar corriente número 3. Resulta entonces que de acuerdo a la ley de corrientes de Kirchhoff, la sumatoria de las corrientes es igual a 0. Vamos a suponer que todas las corrientes que entran al nodo son positivas y todas las corrientes que salen son negativas. Entonces voy a anotar esto. Las corrientes que entran a un nodo las consideramos positivas. Y lo mismo, las corrientes nuevamente ahora que salen de un nodo las vamos a considerar negativas. En función de esto vemos que la corriente total es una corriente que podemos considerar como positiva. La corriente 2, como sale del nodo, la podemos considerar como negativa. Y la corriente número 3, para este caso, se considera como negativa. Y ahora establecemos la ecuación. Les recuerdo, la sumatoria de todas las corrientes debe ser igual a 0. Entonces, puedo escribir la corriente total menos la corriente 2 menos la corriente o intensidad 3 debe de ser igual a 0. Esto es de acuerdo a la ley de corrientes de Kirchhoff. Si esto es cierto, puedo ya despejar de aquí y la ecuación quedaría que la corriente total es igual a la corriente 2 más la corriente 3. Esta ecuación es la que se deriva de la ley de corrientes de Kirchhoff. Y si observamos el circuito del cual partimos, efectivamente entra una corriente total y sale dividida dos corrientes, la corriente 2 y la corriente 3. Estas dos corrientes en este otro nodo se juntan y vuelven a salir, repito, pero ya juntas, y entran a la fuente de alimentación. Esta nueva corriente sigue siendo la corriente total o la intensidad total. Tenemos entonces que la suma de las corrientes en un circuito es igual a 0. Ahora, tomando este mismo circuito, vamos a tomar en cuenta otro tipo de situaciones. Lo voy a reescribir aquí. Por el momento no estamos tomando en cuenta el valor de las resistencias, pero sí su nombre. R1, R2 y R3.
La fuente de alimentación sigue estando en este punto. Este circuito, tal y como está, lo podemos dibujar de otra manera. Como que la resistencia R1 la voy a levantar para hacer el siguiente circuito. Son exactamente iguales. Lo único que hice fue desplazar la resistencia R1 un ángulo de 90 grados hacia arriba para que ahora quede el siguiente circuito. El voltaje puede ser de 5 volts, de 9 volts, de 10 volts, el que ustedes gusten. ¿Para qué hice este cambio en el circuito? Bueno, resulta que el voltaje que hay aquí entre este conjunto de resistencias, desde este punto a este punto, sigue siendo el voltaje de la fuente de alimentación. Si se dan cuenta, la fuente de alimentación está conectada en paralelo con todo el circuito. Entonces, en paralelo, los voltajes son iguales. Sin embargo, vamos a ver que el voltaje 1, que corresponde a la resistencia 1, es el que hay entre estos dos puntos. Y llamemos un voltaje 2. Aquí me equivoqué, voy a borrar esta parte de aquí porque esta es una resistencia 3. Es la resistencia R3 y aquí debe ser la resistencia R3. Sale, vale. Entonces, aquí va a haber un voltaje asociado a la resistencia 2. Le vamos a llamar V2. Este punto es el nodo y podemos considerar que aquí está la Tierra. La Tierra está conectada al negativo de la fuente de alimentación. Esa va a ser mi Tierra. La Tierra es mi referencia. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el voltaje de la fuente de alimentación va a ser igual al voltaje 1 más el voltaje 2. Pensemos esto como si fueran alturas, la altura de un edificio. La altura total de un edificio va a ser la letra V. Vamos a suponer que ese edificio es de 2 departamentos o de 2 casas, y entonces la altura de la casa de arriba más la altura de la casa de abajo es igual al total de la altura del edificio. Entonces, otra de las cosas que tenemos aquí es que R2 y R3 están a la misma altura. Por lo tanto, tenemos que el voltaje en 2 va a ser igual al voltaje en 3. Esta ecuación que acabo de escribir también se puede ver a través de la ley de voltajes de Kirchhoff, que me dice que la sumatoria de todas las fuentes de alimentación o voltajes de alimentación, o simplemente la sumatoria de todas las caídas de tensión en una malla, debe de ser igual a 0. Escribo esto aquí. Y entonces podemos considerar una corriente para establecer esta ecuación. La corriente sale del positivo de la fuente de alimentación, por ejemplo, entra R1, entra R2 y llega otra vez a B. ¿Cómo se establece la ecuación? Bueno, al igual que hicimos en el caso anterior, podemos decir que si la corriente entra por el lado positivo de la fuente o de la caída de tensión, se considera voltaje positivo. Lo escribo aquí y ve, si la corriente que tenemos nosotros aquí entra por el lado negativo de la fuente de alimentación o de la caída de tensión, entonces ese voltaje se considera negativo. Entonces, si dan cuenta, la flechita nos está indicando por dónde entra. Aquí entra por el negativo. Entonces voy a tener menos el voltaje de la fuente de alimentación. Si seguimos la trayectoria va a ser más el voltaje 1 más el voltaje 2. Esto debe de ser igual a 0. Este que está aquí está restando, pasa del otro lado sumando, y voy a tener que el voltaje 1 más el voltaje 2 va a ser igual al voltaje de la fuente de alimentación,
que si yo volteo la ecuación me va a quedar exactamente igual como la que ya estaba aquí. Entonces esta es otra forma de ver la ley de voltajes de Kirchhoff, la primera que hice, haciendo la analogía como que los voltajes son, en lugar de una diferencia de potencial, son una diferencia de alturas. Y de esa manera ya podemos establecer la ley de voltajes de Kirchhoff. A través de la ley de voltajes de Kirchhoff podemos establecer esta ecuación.